Ayer hablábamos un poco sobre la intervención de Jochi Gómez, pero sobre todo la intervención que hemos venido haciendo desde hace más de un año del llamado Jorge Luis Polanco, el chapulín colorado del presidente de la República, un abogado multifacético que no solamente interviene en los asuntos de su coordinación en la recuperación de los bienes del Estado, que también interviene en asuntos electorales. Y esto dicho por Jochi Gómez, no lo estoy diciendo yo, pero sí había dicho que era un alfiler del presidente de la República, porque había negociado prácticamente con todos los PLDistas de Danilo para ir viendo cómo recupera los dineros, con cuán casos o con cuán poderes de cuota litis que haya tenido. Y hoy es el abogado de Antonio Espaillat, cuidando el imperio de RCC Media, no del Jet Set, cuidando el imperio de RCC Media, donde está la mayor publicidad del gobierno. Y ahí radica lo que le dice Ricardo Nieves, que para mí es uno de los comunicadores de mayor arraigo en la República Dominicana por su seriedad, que trabaja en RCC Media y sus comentarios han sido en pro de mantener su integridad. Si lo tenemos listo, vamos a poner la intervención de Ricardo Nieves para luego hacer un pequeño comentario sobre el mismo. Que dijo Jochi Gómez sobre Milton Morrison, oigan, el colazo de los semáforos, él lo acusa a ellos de que ellos apagaron los semáforos. Con una imputación así, si yo soy ellos, yo respondo y tiene que demostrármelo. Naturalmente, Jochi Gómez es una figura que viene desde mucho tiempo en conflicto y en situaciones. Su palabra no es la de un obispo. Pero lo que él acaba de decir e imputar es para que ellos respondan. Ustedes tienen que responder. Porque eso, lo que él le tiró fue un saco de lodo. Que él está en un proceso que se llama, ¿cómo se llama? Camaleón. Ese muchacho está en un proceso que está en investigación. O sea, él está en los tribunales. Él y Hugo Veras. A la gente se le olvida, pero él está en un proceso judicial. Entonces todo eso se debe de conocer. Porque lo que él ha... Yo no estoy diciendo que todo sea verdad, porque yo no creo que él tenga toda la credibilidad del mundo. Pero lo que él dijo, ustedes deben de responderlo. Y el gobierno. Aquí en este programa, hace meses, cuando comenzó el caso del Intran, nos encontramos bastante... nos llamó demasiado la atención de que Jorge Luis Polanco, el coordinador por decreto de la recuperación de los bienes del Estado, también estaba siendo abogado del Intran, de Milton Morrison, y coordinándolo todo. Y no nos deja mentir porque vimos o escuchamos los audios en la plataforma de Somos Pueblo por Jochi Gómez, donde se ven las conversaciones con Jochi Gómez. Entonces, es el abogado perfecto. Yo dije aquí que no era posible que se le dejara a Jochi Gómez un contrato de tal magnitud, sobre todo de la supervisión. ¿Y qué era lo que quería Jorge Luis Polanco? Esclarecer los contratos cuando supuestamente en las actas de audiencias están que hay 800 millones de pesos invertidos en la señalización semafórica del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, pero nada más le estaba pagado 200. Y lo que le pedía Jorge Luis Polanco a los dueños de las empresas que tienen la tecnología era que le pasaran los contratos para él copiarlos. Porque es que aquí la gente tiene que tener prudencia. Y parece que la prudencia hay que tenerla con Luis Abinader, que es el jefe magnífico de la República Dominicana. Y que no le va a permitir a nadie tener un contrato tan jugoso. Y sobre todo que tenga el grado de intervención en inteligencia, en supervigilancia. La tecnología, pero ¿quién más aparece en el expediente? Luis Soto. ¿Quién es Luis Soto? Es del DNI, Jorge Luis Polanco, Milton Morrison. Y el presidente Abinader es el único que tiene la facultad de dar autorización para ese tipo de cosas. Entonces tenemos un presidente con una popularidad bastante atractiva, pero hay que ver qué está detrás de esa silla o de esa mente. Porque con todo y que Compras y Contrataciones había retirado la licitación, ella siguió vigente. No aplicó el Intran. Y que con todo y esto, prácticamente la licitación que iba a supervigilar todo no estaba en el Intran. Estaba en alianza público-privada con un fideicomiso
Un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es lo que el presidente Luis Abinader y los poderes en contubernio con el Estado, no con el gobierno, con el Estado, ¿qué han hecho? Fideicomisos, el fideicomiso de la policía, el fideicomiso de Pedernales. Ahora todo es un fideicomiso. ¿Y quiénes son los actores que están detrás de esos fideicomisos? ¿Pero dónde están los políticos dominicanos? Hablando sobre esos fideicomisos. Y vuelvo y repito, en vez de ampliar las plantas de Punta Catalina, que se gastaron $2.000 millones, 2.000 en una primera fase, se fue a montar unas plantas de gas, copiada de las plantas de Leonel Fernández del 2004, con Sichuan Machinery y los chinos y la tecnología china, que no se pudieron implementar porque no había relaciones diplomáticas con los chinos. Eso no es un proyecto de Luis Abinader, es un proyecto copiado de Leonel Fernández. Entonces aquí hay que ponerle puntos a la I para saber cómo es que está. Por eso yo digo que nuestro país está en una crisis institucional. Y Luis Abinader se está preparando para salir. No como Danilo, que con una rabieta desbarató el partido, votando a Leonel Fernández del partido. Porque no fue que Leonel se fue que lo votaron del partido. Y él con su frente en alto se fue y formó un partido y todo el PLD está dentro de la Fuerza del Pueblo. Que eso es mentira, que el PLD tiene su estructura. Señores, un 30%, un 10%. No hay más que hablar. Pero no todos se lo pueden dejar a Leonel Fernández. Hay que salir a hablar y a denunciar las cosas que están ocurriendo en este país. Como por ejemplo, la falta, y yo no diría que es la falta de conocimiento que tienen algunos funcionarios, pero también es tumbar los temas que realmente le están dando recursos a esos incumbentes para pagar una noticia con otra. Y ahí podemos ver lo que está ocurriendo en la seguridad ciudadana. Vamos a escuchar a la señorita que atracaron en la capital y qué tiene que decir de la República Dominicana. Estoy como recuperando el aliento todavía. Yo tengo 10 años en este país y nunca me habían atracado. Tengo 5 años viviendo en la misma casa, caminando por las mismas 3 calles, en la misma zona, todos los días, 3 veces al día, y nunca me habían atracado. Yo quiero saber si es que Faride, quitando bocina, es que ella está resolviendo el problema de los atracadores en la calle. Me acaban de atracar. Un motor paró un poco más adelante en una casa, se bajó, sacó su teléfono, yo seguí caminando, cuando me sentí fue la pistola aquí, me volteé, vi la pistola, me arrancó la cadena y me dijo quítate las argollas, yo me las quité, se las entregué, se montó y se fue. Y así de sencillo, menos mal que tenía algo, porque si no tengo nada, son capaces de matarlo a uno. De verdad que qué vergüenza cómo está la seguridad de este país, este no es el país al que yo me mudé. Concatenado con el asunto de las barberías, donde el director de la Policía Nacional establece que las barberías no pueden estar abiertas en horas de la noche. Eso es una falta de conocimiento. Yo creo que esta es la peor Policía Nacional que ha podido pasar. La peor. Lo que está ocurriendo en la Policía Nacional no tiene nombre. Lo que pasa es que se dedican a pagarle a los periodistas y a utilizar fondos para pagar las noticias, pero lo que está ocurriendo ahí es desastroso. Y Faride, yo dije aquí que me daba felicidad de ver que una joven con poca edad manejara el Ministerio de Interior y Policía para poder limpiar un poco la imagen del ministerio, porque lo que Chubasque hizo ahí no tiene nombre. Primero trajeron aquí el plan de Giuliani. Luego trajeron al colombiano. Luego trajeron a Pepe Vila. Luego trajeron a un mexicano. Luego trajeron el plan Chubasque. Ahora el plan Faride. No hay un plan. Y desde hace tiempo, desde que iniciamos estas intervenciones, hemos dicho que el gobierno no tiene un plan para poder realizar nada.
porque lo que anda dando palo a ciegas porque no sabe. Ahora, lo que sí están haciendo es organizando sus empresas, sacándole dinero a todas las instituciones. Pero de eso no se habla. Hay 2 o 3 que hablan ahí como dos o tres comunicadores que son arrechos, como dicen los venezolanos, que le dicen lo que está ocurriendo en la Policía Nacional. Pero lo que está ocurriendo son cosas que deben de llamar mucho la atención. Pero lo que sí es un llamado a Faride que lo quiera hacer. Porque el tema de la barbería o no, no es un tema que tiene como mucho de qué hablar, porque tú puedes estar abierto a la hora que tú quieras. Esto es un país libre. Ahora bien, Faride tiene que comenzar a cuidarse. Porque yo sé que Faride es una mujer, no tengo el privilegio de conocerla, pero sé que es una mujer que tiene buenas intenciones y que ha refrescado la institución. Pero con su poder que tiene, parece que no está poniendo su oído en el corazón del pueblo. Y al pueblo no le gusta que le hablen duro. Usted tenga mano dura con los delincuentes, pero no con el pueblo. No es que rueden, es ven que te voy a escuchar. Esa no es la actitud que debe tener la funcionaria. Con todo y que sé que fue una de las piezas claves para el PRM en oposición, que estaba todas las semanas en el Congreso Nacional batallando, que estaba todos los días llevando expedientes o todas las semanas llevando expedientes a la Procuraduría General de la República, denunciando, y hoy ha tenido que aplicarse de su propia moneda. Por lo que sí le hago el llamado a Faride para que se apegue a la prudencia y a no atacar. No tiene que atacar a los comunicadores, porque los comunicadores se unen todos. Mejor acércate a ellos, que tú tienes un potencial para comenzar a hacer las cosas, y reúne a los mejores para que te asesoren, que tú tienes las condiciones para hacerlo bien. No importa si todavía no has podido agarrar el toro por los cuernos. Apégate de la prudencia y de las personas que saben y sigue haciendo el trabajo que estás haciendo. Que no está mal, lo que falta es mucha planificación. Y por eso te están pasando las cosas que te están pasando. Suave. Que nosotros necesitamos que haya mejor seguridad ciudadana en la República Dominicana.